universos reaccionan al Ragnarok capítulo 5, golpe mortal. Esos son los campeones de la humanidad, los Einerger. Heir dijo con un gran asombro mientras seguía viendo la lista en las manos de su hermana mayor, dándose cuenta de que esos 19 nombres son la última esperanza que la humanidad posee para poder sobrevivir a esta batalla en contra de los dioses. Fuera de la pantalla, ellos son la última esperanza de la humanidad. Goku dijo con seriedad mientras apretaba los puños con fuerza, sintiéndose impotente por no ser también uno de los elegidos, de ser un luchador de la humanidad. Él estaba muy seguro de que tanto él como muchos otros que estaban aquí en la sala serían capaces de dar una gran pelea en esa arena, pero aún así estaban aquí sentados sin poder hacer nada al respecto. Los últimos 19 nombres. Batman, universo animado, dijo con seriedad ya habiendo analizando a fondo cada uno de los nombres en esa arena, dándose cuenta de que varios de ellos pueden ser unos muy buenos representantes a tener en cuenta, ya que algunos otros no pueden ser en realidad unos verdaderos guerreros en esa arena, pero aún así quién sabe lo que pueda pasar después. Los 19 hombres más fuertes de toda la humanidad, pero qué interesante. Yujiro dijo con una gran sonrisa mientras se cruzaba de brazos, viendo que muchos de ellos pueden ser unos muy dignos oponentes en una arena en contra de él o en contra de alguno de los otros luchadores que él conoce. 3 los más fuertes de toda la historia humana, tengo mucho interés en saber qué tan fuertes pueden ser. SDA dijo con una gran sonrisa siniestra al pensar en estar en una pelea en contra de alguno de esos individuos, esperando ser una batalla en verdad muy entretenida. 13 en la pantalla. Fue en ese mismo momento en que el mismo mensaje llegó a manos de Hermes, quien solo miró su propio teléfono con seriedad y simpleza antes de informárselo de inmediato a su padre, señor Zeus, su lista de participantes ya está lista. Hermes dijo acercándose al dios supremo griego y llamando su atención. Oh, a ver. Zeus dijo bastante interesado en lo que dijo Hermes, y el dios mensajero del Olimpo solo acercó la talla del teléfono al rostro del viejo, quien de inmediato cambió su expresión a una mucha más siniestra y sonriente por la emoción. Oh, solo mira eso, parece que voy a disfrutar esto aún más de lo que había pensado. Zeus dijo ahora mucho más interesado con lo que este Ragnarok podría ofrecerle. Mi señor, al parecer la lista de los participantes acaba de ser decidida. Sobek dijo con seriedad y con una gran sonrisa en su rostro reptiliano, mientras mostraba un pergamino al dios supremo de Egipto, quien solo miró de reojo esa lista antes de fruncir un poco el ceño para después mirar directo al campo de batalla. Al parecer esas valquirias en verdad quieren derrotarnos. Ra dijo con seriedad al ver una gran variedad de nombres importantes en esa lista. Y si la mayoría de ellos en verdad son la mitad de fuertes como Lulu, entonces este torneo será aún más entretenido de lo que pensé. Sobek dijo con una gran sonrisa. No me confiaría mucho si fuera tú, solo recuerda que no es solo la vida de la humanidad lo que está en juego aquí, sino que también está en juego nuestro orgullo como dioses. Ra dijo con seriedad y sin tener la intención de dejar ganar a la humanidad por el orgullo de los dioses egipcios. 4 Señor Satán, la lista de luchadores ya llegó. Dijo una sirviente al señor de los demonios, el cual solo levantó una ceja mientras se veía bastante interesado, rápidamente arrebató el aparato de las manos de su sirviente y quien no dijo nada en respuesta, Satán miró la lista de ambos lados y de inmediato se interesó bastante en la gran cantidad de nombres que había, pero había una única cosa que le gusta ni un solo pelo. Bastardos, debo haber imaginado que no querrían incluirme en esto. Satán dijo con seriedad y también con bastante ira de por medio, pero aún así eso no duró mucho cuando notó un nombre bastante intrigante en la lista de los dioses, el nombre de un dios bastante curioso y que le dio la idea de que posiblemente pueda tener su oportunidad de pelear en un futuro, ante lo cual solo volvió a sonreír con diversión y emoción. Bueno, supongo un solo tengo que esperar a que llegue el momento y que la acción empiece. Él dijo con una gran sonrisa de oreja a oreja antes de volver a ver directo al campo de batalla, sin querer perder ni un solo detalle más al respecto. Izanagi solo miró con seriedad la lista en sus manos, los participantes de los dioses E4 han bastante obvios en su mayoría, uno que otro nombre de parte de la humanidad le llamó la atención, pero la verdad es que no había mucho que no verdad le preocupara, la humanidad tiene inestables contendientes, pero aún así no creo que lleguen muy lejos, el dios supremo de Japón dijo con seriedad mientras seguía viendo con seriedad la arena de combate. Fuera de la pantalla, así que todos los demás también tienen la misma lista, y cada uno posee sus propios puntos de vista al respecto.
Lelouch dijo con seriedad y con una mano en su barbilla de forma pensativa, analizando las diferentes reacciones de los dioses y cómo se tomaron esta lista de participantes. ¿Creen que en realidad es bueno que Satán no esté participando? Issei le preguntó a sus conocidos con un poco de curiosidad y también con un poco de nervios. La verdad es que no sé cómo explicarlo, después de todo ese Satán no es como ninguno de los demonios que conocemos, sin mencionar el hecho de que sin duda alguna, debe ser mucho más maligno y poderoso que cualquier demonio conocido en nuestro mundo. Sir Chet dijo con seriedad mientras apoyaba su barbilla en su puño con una mirada pensativa. ¿Pero qué es lo que habrá querido decir con que en algún momento entrará para luchar? Rias preguntó un poco nerviosa, después de todo la presencia de ese demonio es mucho más de lo que ella y sus demás conocidos hubieran esperado, ese de ahí sin dudas era la presentación completa de lo que los humanos dicen acerca de los demonios, pura maldad y malicia en todo su esplendor. 8 Quién sabe, puede ser que él sepa un par de cosas que nosotros ignoramos por el momento. Kiba, DXD, dijo con seriedad pero también sintiéndose nervioso ante la presencia de ese demonio. Parece que los ases tranquilos en todo este asunto son Rai y Zanaji. Bills dijo con seriedad mientras miraba con atención las expresiones de esos dos dioses en específico. Pero parece que Zeus es sin disuasión el más emocionado con toda esta idea en específico. Whis dijo con seriedad y simpleza. Él se supone que es el dios supremo de todos después de todo, así que no creo que haya muchas cosas que en verdad lo emocionen, debe haber una persona en esa lista que le haya llamado la atención. Bills dijo con seriedad. O también cabe la posibilidad de que haya sido solo un viejo pedo con la misma mentalidad y emoción de un niño pequeño. Dijo Jotaro Kujo con simpleza mientras seguía viendo la pantalla con el ceño fruncido, dándose cuenta de que estos supuestos dioses en realidad no son tan diferentes a los humanos en varios aspectos. En la pantalla. Bien, ahora estamos de regreso. Michael gritó con una gran emoción. Estamos aquí con la primera batalla del Ragnarok, y el combate entre Thor y Lubu está en su cúspide. Heimdall gritó con la misma emoción. Y ahora que Thor liberó todo su poder, la batalla finalmente llega a su conclusión. Michael gritó mientras que todos tenían la mirada puesta en los dos implementes contendientes que estaban de pie a varios metros lejos uno del otro. Lubu solo se quedó en donde estaba con una sonrisa depredadora en su rostro mientras que Thor aún tenía una sonrisa relajada en su rostro y con su martillo aún en alto preparándose para lanzar un nuevo ataque con una gran parte de sus fuerzas. Si eso es ponerse serio, entonces ¿qué fue lo de antes? Preguntó uno de los soldados de Lubu con un poco de miedo en su tono, no es que estuviera dudando de su señor y nada de eso, pero si justo ahora Thor se estaba poniendo serio. Entonces ¿qué demonios fue todo lo de antes? Él ya era bastante fuerte antes, ¿no? Otro de los soldados preguntó mientras tragaba un poco de saliva con fuerza lleno de miedo y temor ante lo que estaba a punto de suceder, solo esperando a que su señor fuera capaz de seguir el ritmo de lo que sucedería después. Fuera de la pantalla. Eso es cierto, ¿cómo demonios es que él puede tener aún más poder cuando antes ya de por sí era poderoso? Vegeta preguntó muy molesto por lo que sucedía. Ellos son dioses, todo lo que sabemos al respecto de ellos es completamente inválido en este momento. Batman, Injustice, dijo con seriedad mientras que miraba con atención la pantalla. Es cierto, ellos básicamente pueden ser tan poderosos como ellos lo deseen, por lo que no debe ser tan sorprendente el hecho de que Thor tenga aún más poder. Mr. Fantástico dijo con seriedad y una mirada analítica. ¿Estás en verdad seguro que tu martillo no puede hacer eso? Spider-Man le preguntó a su dios del trueno, pero incluso el mismo Thor se quedó viendo su martillo con una ceja levantada. No lo creo, y aunque ese fuera el caso, quién sabe si es que yo sería capaz de controlar una gran cantidad de poder como ese. Thor dijo con seriedad y pensando en la probabilidad en que Sunjolnir pueda tener una especie de transformación como esa, y si la tenía entonces deberá tener una muy buena explicación acerca de quién lo construyó. 6 Pero aún así, ¿creen que alguien como Lubu pueda tener oportunidad en contra de Thor ahora con todo su poder desbloqueado? Sakura preguntó con preocupación. Quién sabe, puede que sí o puede que no, solo nos queda ver qué es por qué pasará ahora. Kakashi dijo con seriedad. Espero que Lubu pueda darle una paliza a ese dios, que le demuestre el poder de la humanidad. Naruto dijo con gran emoción mientras saltaba en su asiento. Puede que él sea fuerte, pero aún así eso no quita el hecho de que a quien se está enfrentando justo ahora. Sasuke le dijo a su compañero rubio con seriedad. Por favor, Sasuke, nos enfrentamos a una duda por nuestra cuenta antes. Naruto le dijo a Uchiha con simpleza.
Pero esto es completamente diferente, Kaguya era una cosa, pero esto de aquí es un verdadero dios. Sasuke dijo con seriedad, pero en el fondo se sentía muy tenso por esta situación tan preocupante. 4 en la pantalla. Oh vaya Thor, ¿así que te pones serio? Esta sería la primera vez en que veo eso. Shiba dijo con una gran sonrisa mientras se inclinaba en su balcón para ver mejor el resto de la batalla. Que Thor haya sido obligado a llegar a tal extremo es increíble, pero a partir de ahora las cosas serán muy difíciles para ese humano. Quetzalcóatl dijo con seriedad mientras miraba la pelea con una mirada analítica en todo momento, sabiendo muy bien de que ahora que Thor acaba de liberar por completo todo su poder, es quien tiene la ventaja una vez más. 2 El poderoso Thor dándolo todo con su Mjolnir despertado incluso estremecía a los grandes dioses supuestamente omniscientes. El narrador dijo con tranquilidad mientras que muchos de los dioses presentes en las gradas tenían los ojos bien abiertos porque estaban a punto de suceder, entre ellos había un muy sorprendido Forsetti, pero quien en el fondo seguía apoyando a Thor con todo su ser. Afrodita tenía una mirada de sorpresa por la gran cantidad de poder que Thor empezó a soltar de un momento a otro. Shiba y Sobek solo tenía grandes sonrisas de emoción. Quetzalcóatl, Ra y Izanagi se veían serios en todo momento. Hermes solo tenía una mirada serena pero una pequeña sonrisa de emoción en su rostro, y Satán y Zeus tenían miradas de emoción extrema en sus rostros, esperando con ansias lo que pasaría ahora. Este es un momento trascendental en la historia que debe ser visto. El narrador dijo con seriedad cuando el golpe de Thor estaba a punto de suceder. Fuera de la pantalla. Y que lo digas, pero lo único que me interesa es ver cómo se matan entre sí. Kenpachi dijo con una sonrisa salvaje. Por supuesto que a un salvaje como tú solo le interesaría una cosa como esa, incluso cuando estamos en medio de una situación tan tensa como esta. Byakuya le dijo al capitán de la División 11 con seriedad, pero dicho capitán solo buzó en respuesta. ¿Eso quiere decir que nunca antes Thor había sido obligado a ponerse tan serio? Izuku preguntó con nervios ante lo dicho por esos dos dioses, y los demás también mostraron sus preocupaciones. ¿Eso quiere decir que ese dios en realidad es un monstruo? Nadie puede ser tan fuerte. Bakugo dijo con seriedad mientras apretaba con fuerza los dientes y con bastante sudor bajando por su frente. No lo quería admitir, pero estos sujetos en verdad eran unos monstruos. Por un lado uno era un dios y el otro era un humano, pero sin ningún Kirk. Podía entender el de uno, pero el otro estaba demasiado fuera de sí para el joven héroe explosivo. Y pensar que yo ya conocía a los monstruos. El viejo Yamashita dijo con una expresión de miedo en su rostro mientras se ponía azul y el sudor bajaba como un río a lo largo de todo su rostro. Tenía experiencia con personas en verdad muy fuertes a niveles sobrehumanos, pero tanto Thor como Lubu se estaban llevando la palma con estas acciones de gran nivel. Pero solo hace que me den aún más ganas de pelear en contra de ellos. Ryan dijo con una sonrisa salvaje y con una muy fuerte sed de sangre emergiendo de él. 5 No pongas las cosas aún más tensas de las que ya están, idiota. Carla le dijo a su primo antes de darle un fuerte codazo a Ryan directo a la boca del estómago y haciendo que se quedara sin aire. ¿Alguno tiene idea de lo que está a punto de hacer Thor ahora? Superboy, universo animado, preguntó con seriedad y preocupación. Solo tengo una muy buena idea de lo que pasará. Thor dijo con seriedad viendo de reojo su propio martillo, y había un único movimiento que esa versión de él no había usado antes, y por todo lo que ha visto en este corto tiempo, ya tenía el presentimiento de que ese movimiento será aún más fuerte de lo que se espera. Lo va a lanzar, no hay ninguna sola duda al respecto. Odín, DXD, dijo con seriedad mientras que se agarraba las manos con fuerza y el sudor bajaba por su viejo rostro, preocupado por lo que esa versión de su hijo está a punto de hacer. En la pantalla. No te mueras. Thor dijo una vez más mientras miraba a Lubu con una sonrisa emocionada se cruzaba por su rostro, y Lubu en todo solo se veía en extremo emocionado y esperando a ver qué es lo que sucedería ahora, y fue en ese mismo momento en que el golpe de el dios se llevó a cabo. Thor dio varios giros en donde estaban y poniendo una gran cantidad de su fuerza en sus brazos, dio 1, 2 y 3 giros hasta que por fin tenía el impulso suficiente para su movimiento, y justo en el momento en que miró directo a Lubu una vez más, una expresión de seriedad volvió a cruzar por su rostro cuando sin dudarlo en lo más mínimo, soltó su martillo y dejó que el inmenso Mjolnir volara por el aire. El martillo empezó a dar varios giros, hasta que empezara a volar a toda velocidad en contra de Lubu con la intención de dar un golpe devastador. Él lo va lanzando.
Tanto Heimdall como Michael gritaron al mismo tiempo llenos de sorpresa al ver cómo esa gran arma divina se dirige a toda velocidad en contra del general volador, el cual no mostró nada de miedo, en lugar de eso solo mostró una gran seriedad como si estuviera esperando a que algo más sucediera, y no eran los únicos ya que todos los demás espectadores, ya sean humanos o dioses, vieron atentamente, sin decir nada de nada él como es que ahora mismo Thor acaba de dejar ir su arma de esta forma. Según las leyendas, una vez que Thor lanza su Mjolnir es cuando los cráneos de los gigantes Jotun son aplastados. El narrador mencionó al mismo tiempo en que se mostraba un mural en el que se mostraba a Thor de pie justo enfrente de un gigante, el cual tenía el Mjolnir justo en la cabeza en señal de que le había aplastado por completo el cráneo después de un gran lanzamiento, y como resultado y a pesar de haber sido lanzado cientos de veces. El narrador dijo una vez que nos volvimos a encontrar en la arena mientras que el Mjolnir echaba aún más cerca de impactar en contra del Ubu, pero como antes él no se molestó en moverse a un lado y nada de eso, en ningún momento ha fallado. El narrador terminó con seriedad ahora mostrando el cómo es que el Mjolnir ahora solo estaba a unos muy escasos centímetros de estrellarse de lleno en contra del Ubu, pero a pesar de lo que algunos podrían llegar a pensar, este no era el final del gran general chino. Fuera de la pantalla. Maldita sea. Solo esquiva esa cosa. Ichigo gritó cada con desprecios mientras tanto él como muchos otros veían con gran tensión el cómo ese enorme martillo se dirigía a toda velocidad en contra del general volador. No hay escapatoria de esto. Una vez que Thor lanza su martillo no hay forma en que este falle su objetivo. Momo dijo con seriedad mientras agachaba la cabeza con resignación. Eso no puede ser, al menos debe haber una cosa que Lubu pueda hacer. Mina le dijo a su compañera de clase con temor, pero la heroína de creación no tuvo el valor de decir algo más. Thor. Iron Man le dijo a su compañero en busca de una pizca de esperanza, pero el dios del turno tampoco tuvo el valor de ver a sus compañeros. Es el fin, el Mjolnir jamás falla, y cada una de las veces en las que lo lance lo pude comprobar. Thor dijo con seriedad pero solo agregó aún más leña al fuego. Este no puede ser el fin, este no puede ser el fin. Lucky dijo con sus manos entrelazadas en pose de rezo esperando a que todo se resolviera con lágrimas saliendo por montones de su rostro. Por favor Lubu, no pierdas ahora. Natsu le gritó al hombre más fuerte con la esperanza de que se libre de esta. Pero muchos de los presentes solo pudieron ver lo que podría ser el golpe que daría fin a la vida del gran general volador, sabiendo muy bien acerca de las leyendas nórdicas, y que si en algún momento Thor lanzaba su arma en contra de un enemigo, entonces eso quería decir que no había forma al final en que pudiera fallar. En la pantalla. Fue en el último momento en que Lubu incluso todo su cuerpo hacia atrás de una forma en que podría ser imposible para cualquier humano, esquivó por completo el potente ataque de Thor, pero aún así el martillo pasó muy cerca de su cuerpo, dejando varias quemaduras y un poco de vapor emergiendo del cuerpo del humano, pero aún así eso no pareció hacerlo inmutarse en lo más mínimo, y el Mjolnir tan solo siguió con su curso actual y pasando muy por encima de las gradas de la humanidad, pasando muy por encima de las cabezas de muchos de esos humanos, mientras que ellos se veían extremadamente sorprendidos y un poco asustados por la forma en que les faltó muy poco para que ese golpe les diera de lleno. Lubu solo se quedó en esa misma posición por unos pocos segundos más antes de finalmente ponerse de pie con una mirada salvaje en su rostro y con una gran sonrisa que dejaba a la vista sus afilados colmillos, tanto su rostro como el resto de su cuerpo estaban llenos de marcas de quemaduras y aún con un poco de vapor saliendo de ellas, sin perder nada de tiempo el general chino salió corriendo a toda velocidad en contra de Thor y quien a pesar de estar en una gran desventaja cuando su arma se alejó varios Rs de distancia de su mano, pero aún así el dios del trueno solo tenía una mirada seria en su rostro. Solo miren eso, ahora mismo estamos luchando para ver el combate. Heimdall gritó con una gran emoción al ver la forma en que Lubu logró esquivar de una forma tan sencilla el gran ataque de ese proyectil con forma de martillo, eso a pesar de que esa cosa había sido lanzado con tanta fuerza que parecía ir a la misma velocidad de un meteorito, cayendo a toda velocidad en contra de la Tierra. Las leyendas acerca de ese ataque tan característico de Thor jamás han fallado y siempre se ha dicho que el golpe del Mjolnir al ser lanzando debía ser imposible de esquivarse por cualquier tipo de forma viviente. Fuera de la pantalla. ¿Pero qué demonios? Momo gritó con sus ojos bien abiertos por qué había de hacer Lubu. Eso no puede ser. Thor dijo con sus ojos bien abiertos y sorprendió por la gran destreza de este general, ahora empezando a sentir aún más respeto dirigido a ese gran guerrero. Eso es lo que se supone que debe hacer un guerrero.
Nunca debe rendirse y usar sus instintos hasta límites nunca antes vistos. Wonder Woman, universo animado, exclamó con gran emoción por lo que acaba de presenciar. Había escuchado leyendas e historias acerca de los grandes héroes de la época de la antigua Grecia y Roma, héroes como Aquiles, Espartacus y demás fueron grandes inspiraciones para ella, no solo por quienes fueron sino por sus grandes destrezas en el campo de batalla, y Lubu estaba empezando a ganarse el respeto de la princesa de las Amazonas en este caso. Así es como se hace. Vea por ese dios Lubu. Natsu gritó con gran emoción. Sí señor. Api el gato gritó con la misma emoción. Eso fue genial. Monkey de Luffy gritó con una gran sonrisa de emoción al ver cómo ese hombre lograba eludir un ataque como ese como si nada. Eso es. Ahora termina con Thor. Issei gritó con la misma emoción. Pero aún así no hay que olvidar un detalle. Thor dijo con seriedad mientras llamaba la atención de varios de los presentes, y el dios del trueno solo se quedó ahí con su martillo en las manos y recordando la segunda mitad de un movimiento como este, todo lo que va siempre viene. Él dijo con simpleza y se quedó viendo directo a la pantalla con una idea de lo siguiente que pasaría. 2 en la pantalla. Lubu acaba de esquivar el implacable ataque de Michael estaba gritando con la misma emoción que su compañero presentador antes de darse cuenta que también no fue pasado por alto por los espectadores de los dos bandos, y tampoco por el mismo Lubu. Esperen un momento. Él gritó con fuerza y un poco de suspenso antes de que el mismo Lubu girara su cabeza hacia atrás solo para ver cómo es que el enorme de martillo de Thor estaba una vez más en el campo de batalla y una vez más dirigiéndose a toda velocidad en contra de él. El Mjolnir acaba de regresar con aún más velocidad y fuerza. Michael gritó con gran fuerza y emoción, haciendo que los dioses una vez más se pusieran confiados y los humanos se preocuparan por el estado de su representante. El humano fue tomado por sorpresa. ¿Será acaso este el final del gran Lubu? Heimdall gritó con gran emoción y esperando a ver qué es lo que sucedería ahora. Este es tu final humano. Sobek dijo con una sonrisa de oreja a oreja mostrándose bastante emocionado por lo que sucedía, y como muchos otros tenía la impresión de que ese sería el final de Lubu, pero Ra solo miró la escena con una gran seriedad, teniendo la idea de que este aún no era el fin de esta pelea. Fuera de la pantalla. Por el amor de Dios. Esto no puede ser. Issei gritó con lágrimas estilo anime bajando por sus mejillas al ver la forma en que ese martillo regresó así como si nada. ¿Cómo es que una cosa tan grande puede volver de esa forma? Ikkaku preguntó incrédulo por lo que veía. Ahora sí que no hay salida, esquivarlo de frente es una cosa, pero hacerlo por la espalda es otra. Rumichika dijo en el mismo estado de sorpresa que su compañero calvo. Lubu aún no pierde sus opciones, aún queda mucho que haber incluso en una situación como esa. SDA dijo como si nada mientras sonreía con diversión ante este tipo de retos. ¿Y qué es lo que tú sugieres que pierda hacer Lubu en esa situación con un arma gigante justo en la espalda? Nagenda le preguntó a la general del hielo con seriedad. En la pantalla. A pesar de todo, Lubu aún no se daría por vencido con tanta facilidad, y una vez más demostró su gran destreza en el combate, deteniendo su asalto en contra de Thor y al mismo tiempo colocando una gran parte de su fuerza en sus piernas, logró pegar un salto lo suficiente alto como para impresionar a muchos, pero aún así esto no pareció ser suficiente como para poder salvarlo del inminente impacto de ese martillo, pero eso también lo sabía el general chino, y quien sujetando de una forma experta su lanza, logró apoyar la base de la misma por un muy corto tiempo, pero aún así el suficiente como para poder impulsarlo lejos del arma, dando varias vueltas en el aire antes de aterrizar con gracia en el suelo como si nada hubiera pasado. ¿Pero qué? Sobek se preguntó sorprendido por lo que veía. Jajaja, sabía que ese humano aún no se daba por vencido. Satán dijo con una gran sonrisa al ver la hazaña de Lubu. Así se hace mi señor. Shengon gritó con gran emoción la forma en su general Lofor eludir ese ataque como si no fuera nada de nada, tal como esperaba de parte del gran Lubu Ousen. Lubu acaba de usar la rotación del martillo para poder esquivar el potente ataque. Michael gritó con gran emoción porque acaba de hacer el representante de la humanidad, mientras los dioses se venían sorprendidos y los humanos con su confianza renovada. Fuera de la pantalla. Eso mismo. SDA le dijo a su antigua amiga con una sonrisa de suficiencia, pero la mujer de cabello gris solo murmuró un par de cosas en voz baja sin dirigirle la mirada a la voluptuosa mujer de cabello azul. Esto es demasiado, no solo una sino 2 veces. Momo dijo con sus ojos bien abiertos por la sorpresa, no podía creer que una de las armas divisas más famosas de la historia fuera esquivada de una forma tan simple 2 veces seguidas con unos movimientos tan bien elaborados pero increíbles.
A eso se le llama un verdadero hombre. Kirishima gritó con una gran sonrisa ante la forma tan increíble en que el general volador eludió los golpes del enorme martillo de una forma tan sencilla. Así se hace. No muestres nada de miedo. Vea por ese dios. Elfman gritó con gran emoción al lado del héroe de piel rocosa. Jejejejejeje, así es como debe actuar un hombre fuerte, encontrar las salidas de cualquier situación que se le presente, sin importar lo difícil que pueda ser. Yujiro dijo con una media sonrisa en su rostro y ahora interesándose aún más en ese Lubu, preguntándose si de la misma forma en que Musashi Miyamito fue traído de entre los muertos, entonces puede ser que su propio Lubu pueda ser revivido también, preguntándose si es que esa versión de su mundo también pueda demostrar ser tan fuerte como está, esa sería una pelea bastante digna de su tiempo por decirlo menos. Pero ahora el Mjolnir está de camino a dirigirse directo en contra de Thor, pero aún así no creo que en verdad esta pelea termine de una forma tan irónica. Batman, universo animado, dijo con seriedad y con una mirada analítica. Eso es verdad, puede ser que ese dios aún tenga otro truco bajo la manga que mostrar. Batman, Injustice, dijo estando de acuerdo con su versión alterna, y ahora los dos caballeros de la noche estaban esperando a ver qué es lo que el dios del trueno haría justo ahora. En la pantalla. Y ahora el Mjolnir se dirige directo hacia Thor. Heimdall exclamó mientras se veían la forma en que el martillo se estaba dirigiendo a toda velocidad en contra de su propio dueño, pero este mismo aún no se vio en lo más mínimo asustado o intimidado por eso, en realidad era esto lo que había estado esperando. Hay más del Mjolnir de lo que se cuenta en las leyendas. El narrador empezó a hablar una vez más, mientras que ahora se mostraba a Thor con una pequeña sonrisa de diversión en su rostro mientras extendía su brazo derecho al frente esperando atrapar su propio martillo mientras aún estaba en el aire, sin preocuparse porque la fuerza a la que iba el Mjolnir le fuerza a destrozar el brazo al momento en que haga eso, el lanzamiento jamás fue para aplastar al oponente de un solo golpe. El narrador habló cuando se mostró el cómo es que Thor logró arrojar el mango de su martillo de una forma experta y sin verse dañado de ninguna forma, pero aún así la gran fuerza a la que iba ese martillo fue suficiente como para arrestar al dios nórdico un par de metros hacia atrás antes de que Thor por fin plantara con fuerza los pies en el suelo y así deteniendo su retroceso solo por muy poco, después de haber lanzado con todas sus fuerzas, entonces el Mjolnir regresaría y entonces combinado con la velocidad y la fuerza centrífuga. El narrador habló mientras que con una gran facilidad y usando un poco el impulso de su propio martillo, Thor dio varios gritos sobre sí mismo con su martillo sujetado con ambas manos y levantándolo lo más alto que le fue posible, preparándose para lanzar el golpe más poderoso que haya lanzando hasta ahora en esta pelea, y el simple movimiento de esa cosa con todo su poder al máximo fue suficiente como para crear una inmensa onda de aire que recorrió toda la arena. Fuera de la pantalla, en el momento en que el narrado había estado empezando a hablar fue cuando todos en la sala se quedaron con sus ojos bien abiertos y con sus mentes casi en blanco, muchos de ellos no podían creer que Thor en verdad fuera capaz de Thor aún más poder del que ya había demostrado tener, pero justo en ese instante había sucedido una cosa increíble, y mientras que a algunos los asustó, a otros los emocionó y a otros los molestó e indignó, parece que todo lo que sucedía en la época es que todo fuera en contra de Lubu. Esto tiene que ser, Dante dijo con seriedad. Una maldita, Garou dijo con seriedad. Broma del demonio. Stein dijo con seriedad. ¿Esto es en serio? Ese tipo aún puede tener aún más poder. Piccolo exclamó con enojo al no poder creer que Thor aún pueda dar aún más de lo que ya había mostrado. Pero por supuesto que puede hacerlo, después de todo son dioses. Bills dijo como si nada mientras se limpiaba la oreja con su dedo pulgar. ¿O en serio creen que un dios no tendrá aún más poder que mostrar? En ese caso deben ser mucho más tontos de lo que aparentan. Champa dijo como si nada mientras se cruzaba entre brazos con una sonrisa de suficiencia en su rostro, esto no terminará bien, ¿verdad? Vados le preguntó a su hermano con una mirada serena. En lo absoluto. Whis le contestó a su hermana con simpleza y con una pequeña sonrisa. Un ataque mucho más fuerte, esto no va a salir bien. Thor dijo con seriedad mientras apretaba sus puños con fuerza, preguntándose cómo demonios una versión de sí mismo puede ser tan poderosa y usar todo ese poder en una acción tan repulsiva como terminar con la existencia de una raza entera. En la pantalla, todo ese poder combinado sería lanzando en una técnica mortal, el ataque definitivo de Thor.
El narrador habló con seriedad mientras se mostraba a un Lu Bu bastante sorprendido por lo que tenía enfrente de él, viendo cómo es que su oponente no solo había recuperado su arma sino que de alguna forma había ganado aún más potencia y fuerza, pero a pesar de verse sorprendido, en el fondo se le veía bastante emocionado y divertido. Espera, ¿eso es? Brunhilde se preguntó con los ojos abiertos por la sorpresa al reconocer la técnica que ahora mismo Thor estaba a punto de usar en contra de Lu Bu, y Heir a su lado también se le vio bastante sorprendido y preocupada. Vaya Thor, ¿así que usarás esa técnica? Hace mucho tiempo que no veo su enorme poder de primera mano. Satán dijo con una gran sonrisa mientras se relamía los labios con un poco de anticipación. ¿Es esa técnica, no es así? La de las leyendas. Sobek dijo con simpleza viendo la arena con los brazos cruzados y Ra a su lado solo asintió en confirmación. Así es, la técnica que le ayudó a terminar el fin de Asgard hace muchos milenios. Ra dijo con seriedad y esperando a que este sea el fin del humano, después de todo esa técnica fue capaz de destruir una de las bestias más poderosas y temidas del reino nórdico de un solo golpe. Esto se terminó, aunque en cierto modo respeto al Bu por aguantar hasta este punto, este es su fin. Izanagi dijo con seriedad y dejando de lado su gran respeto por los guerreros no solo de Japón, sino también de China para ver el final del gran general volador. Él usó ese ataque hace muchos milenios. Cuando se enfrentó a la gran serpiente del mundo Jormungand. El cuervo negro gritó con fuerza, con emoción, sorpresa y también con incredulidad. Esa de ahí era una técnica que ya hace mucho tiempo que nadie había visto. El único oponente digno de presenciarla de primera mano fue la gran serpiente del mundo, aunque esa bestia no duró mucho en contra de esa tan poderosa técnica de Thor, y si la gran caída del fin de Asgard no logró soportarlo, de ninguna forma un humano sería capaz de hacerlo una fuera de la pantalla. Que se enfrentó a la serpiente del mundo. Eso no puede ser. Momo gritó con miedo en su expresión al igual que muchos otros. ¿Qué es lo que eso significa? Naruto preguntó confundido, pero debido a las expresiones de tantos, podría darse la buena idea de que es muy posible de que no sea nada bueno en lo más mínimo. La gran serpiente del mundo Jormungandr es la bestia a la que Thor se debería enfrentar en la batalla final del panteón nórdico, y se supone que Thor debe morir en dicha pelea, pero si este Thor ya fue capaz de enfrentarse a esa bestia y salió vivo, entonces eso quiere decir, Odín, DXD, trató de decir, pero aún así las palabras no fueron capaces de salir de su boca por la incredulidad. Ese de ahí no era solo un dios, era un monstruo en toda regla. ¿Eso que tanto baja nuestras probabilidades de poder ganar? Tatsumi preguntó con temor. Bastante en realidad, si este Thor fue capaz de vencer a la serpiente del mundo, la misma criatura con la que se suponía que lucharía a la muerte y fallecer en el intento, entonces eso quiere decir que esa técnica debe ser lo suficientemente poderosa como para exterminar a una criatura del tamaño de la misma Tierra. Batman, universo animado, dijo con seriedad, pero solo logró que muchos de los presentes se fueran muy aterrados por esa idea, dándose cuenta de lo mala que era esta situación actual. Aunque ese golpe en realidad sea tan fuerte, no hay forma en que Lu Bu de media vuelta solo por eso, aún así atacara de frente y demostrara quién es el merecedor del título del maldito más fuerte. Yakan gritó con una gran emoción, mientras que muchos de sus conocidos solo sonreían en señal de estar de acuerdo con lo que él decía. Veamos si Lu Bu es más fuerte que esa supuesta serpiente del mundo. Ryan dijo con una gran sonrisa siniestra y con una gran cantidad de sangre saliendo de su cuerpo. En la pantalla. Esa es la técnica, Heiro. El narrador habló con fuerza y revelando de una vez por todas el nombre de este tabú poderoso ataque de parte del dios del trueno, la técnica que daría el fin a esta contienda de un único golpe. Y al saber que este de aquí podría ser el último golpe de esta batalla, Thor solo mostró una de sus más sinceras sonrisas de agradecimiento por la tan grata pelea que había teniendo en contra de este humano. Cuando se preparó para terminarlo con su folie más fuerte, en esa batalla, Thor solo dio su mejor sonrisa. El narrador mencionó mientras ahora se mostraba la cara de Lu Bu, quien pasó de la sorpresa a la diversión antes de mostrar una sonrisa depredadora que solo dejaba a la vista una inmensa sed de sangre y una emoción sin igual, esperando con ansias ver de primera mano todo el poder de parte del dios, agradeciéndole en silencio por una gran espectacular pelea como esta, y Lu Bu solo mostró su peor sonrisa. Fuera de la pantalla. Aquí viene. Constantine, universo animado, dijo con seriedad pero con el sudor corriendo por su rostro al ver cómo ese enorme martillo estaba por impactar en contra de Lu Bu. ¿Y por qué estás tan sonriente? Toshiro le preguntó a Kenpachi y dijo con seriedad, eso mientras el capitán de la 11ª División tenía una mirada enloquecida en su rostro.
Así es como de actuar un guerrero de verdad, sin mostrar miedo y solo encarar a la muerte con una sonrisa. Kenpachi dijo con una sonrisa desquiciada, mientras Yachiru solo se reía encima de su hombro derecho. Solo miren eso. El golpe está por pasar. La pequeña niña Shinigami de cabello rosa exclamó con emoción y justo momentos después fue cuando los efectos de la onda de choque en esa arena los afectó a ellos también. Adelante Dios, ataca con todo y verás lo que puede hacer un humano. SDA dijo con una expresión de otro placer y emoción porque vería. Ataca con todo lo que quieras, no serás el vencedor de esta pelea. Superman, Injustice, gritó negándose a ver el fin de la humanidad en una sola pelea. Adelante Lubu. Muéstrale el poder de un hombre. Lee gritó con gran emoción y con fuego en sus ojos. En la pantalla. Y fue justo en ese momento en que el golpe por fin se produjo, el martillo de Thor y la lanza de Lubu impactaron entre sí con una fuerza inimaginable. Al principio no pasó nada, pero fue justo después, cuando un gran haz de luz se elevó en el aire, dejando un hueco en las nubes del alrededor, y no solo eso, ya que también fue lo suficiente fuerte como para causar una poderosa onda de choque que sacudió todo el campo de batalla, haciendo que tanto humanos como dioses se sujetaran con fuerza de donde pudieron para poder soportar una onda como esta, y también para evitar salir volando por los aires. Algunos dioses como Forset la tenían más difícil, ya que no eran lo suficiente fuertes como para aferrarse a la gran loza de tierra de la que estaban hechas las gradas, y sintieron cómo es que la piel por poco se les sale del cuerpo, y eso por su parte los tres generales chinos en las gradas de la humanidad soportaron todo esto lo mejor que pudieron, pero con Zanfeu y Liu Bei aferrándose a los hombros de Wang Yu, quien era el que estaba haciendo el trabajo duro todo el tiempo. Shengan tenía su mirada puesta en la arena de batalla en todo momento, sin importarle en lo más mínimo que sus ojos pudieran quemarse por la gran cantidad de luz que emergía de ella o que su rostro se deformara por la poderosa onda de aire que lo estaba golpeando de lleno. La pobre de Heir estaba gritando con miedo mientras se aferraba con gran fuerza al vestido de su hermana, sin querer salió volando, y por su parte Brunilde solo gruñía de esfuerzo mientras se mantenía en donde estaba con ambos brazos enfrente de su rostro para protegerla del viento. Y por su parte algunos de los dioses mayores también tenían unas pocas dificultades para poder aguantar todo este poder. Afrodita una vez más se encontró con sus grandes pechos, goleándola en el rostro por la gran ráfaga de viento que la golpeó de lleno. Shiva solo se quedó ahí sentado como si nada en su cojín gigante, mientras que su cabello se sacudía un poco, pero aún así se podía ver como con dos de sus manos se aferraba con fuerza de su grada. Satán solo se rió como todo un demente mientras sentía como la gran cantidad de aire y de poder golpeaban su rostro y piel, mientras varias de sus sirvientes gritaban de sorpresa y se aferraban a su cuerpo para evitar salir volando. Tanto Sobek como Ra se quedaron como sonada en sus tronos con sus túnicas, sacudiéndose con fuerza por la gran ráfaga de aire, aunque era el dios cocodrilo el que se veía aún más emocionado porque se veía, mientras que el dios águila solo se veía serio y con una mirada analítica, y Izanagi se quedó ahí en su trono con una expresión serena, mientras el aire golpeaba con fuerza su ropa, y su cabello se movía con fuerza. Sus guardaespaldas eran los que parecían estar luchando aún más, para poder mantenerse en su lugar, sin querer salió volando, y por su orgullo como dioses y guardianes de su señor, se forzaron a sí mismo para tratar de permanecer en donde estaban con toda la firmeza que pudieron reunir en ese momento, y Quetzalcóatl solo se quedó en su trono con una mirada de intensa seriedad mientras que esperaba a que, soportando mucho mejor los efectos de esta técnica que algunos otros. Odín solo se quedó en donde estaba mientras que miraba con seriedad la técnica definitiva de su hijo, pero eran sus dos acompañantes emplumados los que tenían aún más dificultades para permanecer en donde estaban, con granizos de sorpresa saliendo de sus picos, y por último estaba el mismo Zeus, y quien con nada más que una expresión de suma emoción se reía como un niño pequeño con juguete nuevo, y Hermes, quien seguía a su lado solo, se quedó de pie como si nada con su ropa, moviéndose con un poco de fuerza junto con un par de mechones de su cabello, pero se podía ver una pequeña sonrisa en su rostro al ver el espectáculo. Fuera de la pantalla. De inmediato todos los presentes fueron golpeados por una muy poderosa corriente de aire que sacó a varios de sus asientos, eso mientras que muchos otros estaban aún sentados pero haciendo un gran esfuerzo para permanecer ahí. Los rostros de muchos se distorsionaron bastante por la potente onda de aire que los golpeó directo en la cara. Algunos otros estaban con sus ojos muy puestas en la pantalla y viendo con suma atención lo que sucedía en ese choque de poder tan repentino e increíble. ¡Santa Madre de Dios! Issei gritó en estado de shock mientras que trataba de aferrarse a su asiento con toda la fuerza de sus manos. ¿Pero qué es lo que está pasando?
Asia, la pobre monja, gritó asustado mientras se aferraba de las piernas de Issei por su vida mientras que trataba de no salir volando. Este poder es inaudito. Sona gritó mientras tanto ella como Rias usaban una gran cantidad de su poder demoníaco en tratar de permanecer aún sentadas, pero sentían como si la piel de todo el cuerpo se les fuera a arrancar de un solo tirón. Ah. ¿Pero qué es todo esto? El pobre miembro de los piratas sombreros de paja, Usopp, gritó lleno de miedo mientras tanto él como Chopper y Nami se aferraban a los enormes hombros de Franky por sus vidas. Ese poder, nunca vi algo como eso. Zoro dijo con sus dientes apretados al haber un esfuerzo por tratar de permanecer en su asiento. Estaría muy emocionado si no estuviera tratando de aferrarse a la vida. Natsu dijo mientras que tanto él como varios de los demás miembros de Fairy Tail estaban tratando de aferrarse a sus asientos lo mejor que podían pero casi sin mucho éxito en ese momento. Ja. Esto es una completa locura. El dragón Slayer de hierro, Gagel, exclamó mientras se reía con locura ante lo que sucedía. Este no es momento para divertirse Gagel. El gato Lily le gritó a su amigo con seriedad pero aún así aferrándose con fuerza al cabello del dragón Slayer.